Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a una nueva aventura con curiosidades bíblicas. Seguimos desglosando palabra por palabra las Escrituras inspiradas a los hombres por el Espíritu de Dios, sin hablar de doctrinas ni de preferencias religiosas. Simplemente las explicamos a la luz de su original, costumbres y cultura de la época, sin olvidarnos que ellas fueron escritas por hombres imperfectos. Por favor, inscríbase a nuestro canal, compártalo y deme un me gusta y lugar donde nos escucha. Ya hemos hablado de casi todas las apariciones de Jesús a sus discípulos, solo nos falta la última que hizo y es de la que nos enfocaremos hoy. Comenzaremos leyendo Hechos 1 del 1 al 5 y leo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Lucas, el escritor del libro de Hechos, comienza su relato haciendo constancia de un tratado que compartió con Teófilo. Pero, ¿quién es Teófilo? Su nombre está compuesto por dos palabras, que son Theo y Filos. Theos viene de Dios y Filos de amigo. Por lo tanto, su nombre significa amigo de Dios. Este personaje solo aparece 2 veces en la Escritura y ambos son mencionados por Lucas. La primera vez fue en Lucas 1:3 que leo. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y aquí está la mención de su nombre, excelentísimo Teófilo. Y la segunda es nuestro texto, Hechos 1:1. De Teófilo no se sabe nada, solo lo que menciona Lucas y por el título de excelentísimo que le da en Lucas. Parece ser que era algún alto funcionario que había tenido alguna información acerca de los seguidores de Jesús y Lucas decidió investigar y, como yo diría, evangelizarlo. Ya en el libro de Hechos no lo menciona con el título de excelentísimo y esto es una indicación de que para ese tiempo ya Teófilo era un seguidor de Cristo. Continuando con nuestro texto, nos dice que Jesús estuvo en la tierra durante 40 días después de su resurrección, hablándoles a sus discípulos acerca del reino de Dios y dándoles sus últimas instrucciones antes de su subida al Padre. Este es el periodo antes que se cumpliesen los 50 días para así terminar la celebración de las fiestas de la Pascua y de la fiesta de las semanas. ¿Por qué se llaman la fiesta de las semanas? Porque Dios les pide el conteo del Omer, justo después de la Pascua, que es el comienzo de la celebración de los panes sin levadura, la cual comienza con un día de reposo especial llamado Gran Shabbat y termina con la fiesta de las semanas. Su fecha o conteo del Omer es justo después de la Pascua y no tiene un día especial por sí mismo. Ok, yo veo esto y me tengo que preguntar. Porque, como estamos en curiosidades bíblicas, yo me pregunto, ¿por qué no tiene un día especial? Quizás es porque así tenía que ser el orden. Como sabemos que estas fiestas tipifican al Mesías, entonces todo tiene sentido, que después de la muerte y resurrección de él, el Mesías tiene que subir a la presencia de Dios Padre y hace su entrada a la ciudad santa o tierra prometida. Porque el texto nos dice muy claramente que no se puede contar el Omer hasta que entren en la tierra prometida. Y yo sigo diciendo Omer, Omer, Omer. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es el Omer? Ok, en hebreo es Omer, en español es gavilla, que es la medida para medir lo seco en esa época. Para nosotros hoy día es el equivalente a la libra,
que es nuestra medida para lo seco, porque para lo líquido hay otra medida que es llamada litro. Y ellos tenían que pesar la primicia cuando segaran. Y para segar en hebreo se usa la palabra katzar, que además de cosechar por su raíz primitiva, quiere decir desanimar, acortó, angustia, afligir, aborrecer. Y esto yo lo encuentro muy significante, porque me llevan a pensar inmediatamente al significado espiritual, ya que Jesús es el Homer, porque Él es la medida exacta. Y esa es la medida perfecta que debemos alcanzar. Esa es la que Dios ordenó. Y quiere que esa sea la medida que alcancemos. La ofrenda de las primicias es una ofrenda de sacrificio. Y esto lo podemos ver en Efesios 4 del 11 al 13, donde leo: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y aquí vemos la medida perfecta, el Homer perfecto. Y esa es la ofrenda que Dios ordenó que alcancemos, la ofrenda de las primicias, que es una ofrenda de sacrificio, la cual los hebreos tienen que llevar obligatoriamente hasta el templo. Y Jesús agradó al Padre llevándole su sacrificio de sus primicias, y el decirnos que el hecho de cosechar tiene implicaciones positivas o negativas. Depende de lo que coseches, eso segarás. Tal y como nos lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:12, y leo: ¿o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Como en realidad los que celebran estas fiestas por razones de mala información o mal adoctrinamiento son los judíos, ya que no nos enseñaron que nosotros también las debemos celebrar. ¿Recuerdan que Jesús les dijo a los discípulos en el episodio anterior que ellos tenían que enseñarnos a dirigirnos, y nosotros, o por lo menos yo, no fui enseñada ni dirigida a seguir este mandato de Dios? Entonces Dios mismo lo tuvo que hacer y me ha guiado a encontrar su camino. Así que nosotros sí debemos celebrar estas festividades, solo que ahora con la mente puesta en que ya casi todas esas celebraciones nuestro Mesías las cumplió. Ellos dicen que como no tiene un punto fijo en el tiempo para celebrarla, la fiesta de la semana, la responsabilidad de la cuenta de este Homer está sobre ellos mismos, si cuentan o no correctamente las semanas. Pero nosotros, los creyentes de que el Mesías ya lo cumplió, no tenemos ese problema, porque el tiempo es señalado en Él y ya se cumplió, ya que Él entró a la tierra prometida, entonces ya comenzó el conteo del Homer. Esto lo podemos leer en el libro de Levíticos 23 del 9 al 10, que leo: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Así como Jesús tuvo que llevar su medida al Padre para cumplir esta celebración, de la misma manera nosotros lo tenemos que hacer. Sembrar, recoger por nosotros mismos, revisar la medida nosotros mismos, que sea la exacta que se nos ordena medir, y nosotros mismos la tenemos que llevar al templo delante de nuestro sacerdote. Quiere decir que nosotros mismos tenemos que examinarnos a la luz de las Escrituras para ver si estamos llegando a la medida de Cristo. ¿Qué clase de cosecha quieres seguir y llevar? Eso es decisión tuya. Un día, cada uno de nosotros nos presentaremos delante de nuestro sacerdote, que es el Mesías, para entregarle el gomer de nuestras primicias, es decir, para entregarle a Él qué es lo que hemos hecho, nuestras obras. Pero dice algo más que considero muy importante, y es que el texto dice que estas fiestas se tienen que celebrar cuando entraran a la tierra prometida, no antes. ¿Y por qué no se podía celebrar antes?
Primero, porque estaban aún en el desierto, y a pesar de estar en el desierto, Dios estaba con ellos y los bendecía. Pero la felicidad y el gozo de Dios es estar en medio de su pueblo, gozándose junto con Él. No estaba completo, así que es por eso que estas festividades son del Señor, no de los judíos. Pero tristemente, este sentido ha ido cambiando y lo podemos leer en Juan 2, 13 al 16. Y leo: estaba ya próxima la fiesta judía de la Pascua, y Jesús subió a Jerusalén. Ya ven, ahí dice la fiesta judía, lo cual ya ahí estamos equivocados. Entonces continúo. Encontró el templo lleno de gente que vendía bueyes, ovejas y palomas, y de cambistas de monedas sentados detrás de sus mesas. Hizo entonces un látigo con cuerdas y echó fuera del templo a todos, junto con sus ovejas y sus bueyes. Tiró también al suelo las monedas de los cambistas y volcó sus mesas. Y a los vendedores de palomas les dijo: quitad eso de ahí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Y vemos cómo fue cambiando, que Jesús se rebeló contra eso. Fue tan cambiado el sentido que convirtieron el templo en un mercado. Y este cambio permanece aún en estos días, en esos que se llaman creyentes, porque tienen en sus templos ventas. Y yo no estoy juzgando a nadie, solo estoy refiriendo lo que la Escritura está registrando. Y esto no causa gozo al Señor. Más tarde, después de la destrucción del segundo templo y del exilio, Shavuot, o la fiesta de las semanas, adquirió otro sentido, que es la conmemoración de la entrega de la ley de Moisés en el Sinaí. Siempre ha sido una festividad de acción de gracias, y como Shavuot también significa juramentos, porque en este día Dios juró eterna devoción y ellos le prometieron eterna lealtad. Dios le dio la Torá al pueblo judío en el monte Sinaí hace más de 3.300 años. Cada nuevo año en la festividad del Shavuot se renueva la aceptación del regalo de Dios y Dios les sigue dando la Torá. En el proceso, ellos recuerdan cuando Dios los alimentaba en el desierto después de su salida de Egipto con maná del cielo, y ellos tenían que recoger exactamente la cantidad, la medida que Dios les designó para cada día. Los judíos celebraban esta fiesta como una preparación espiritual para recibir la Torá. Además, estas fiestas son el simbolismo del plan de Dios. Sabemos que todas estas celebraciones son un ensayo para cuando llegue el tiempo estipulado por Dios. Y ella tipifica la resurrección de Jesús, porque Él es el primero en resucitar de entre los muertos y el primero de entrar en la ciudad santa. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué hago toda esta explicación? Sí, si entendemos el significado de las celebraciones, podemos entonces comprender muchísimo mejor el plan de Dios. Según Hechos 1 del 6 al 11, dice que ellos tuvieron una cena donde Jesús les dijo lo siguiente, y leo: los que lo acompañaban le preguntaron: Señor, ¿vas a restablecer ahora el reino de Israel? Y Jesús les contestó: no es cosa vuestra saber la fecha o el momento que el Padre se ha reservado fijar. Vosotros recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre vosotros y os capacitará para que deis testimonio de mí en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último rincón de la tierra. Y Lucas 24 del 44 al 49 nos dice: cuando aún estaba con vosotros, ya os advertí que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los libros de los profetas y en los salmos. Entonces abrió su mente para que comprendieran el sentido de las escrituras y añadió: estaba escrito que el Mesías tenía que morir y que resucitaría al tercer día, y también que en su nombre se ha de proclamar a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, un mensaje de conversión y de perdón de los pecados. Vosotros sois testigos de todas estas cosas. Mirad, yo voy a enviaros el don prometido por mi Padre. Quedaos aquí en Jerusalén hasta que recibáis la fuerza que viene de Dios. Vemos cómo aquí dice que el Señor les abrió sus mentes para que comprendieran el sentido de las Escrituras. Lección en este pasaje es que si queremos que el Señor nos abra el entendimiento para comprender su palabra, tenemos que sentarnos a la mesa con Él y despojarnos de todo orgullo y espíritu de superioridad que muchos tienen
o tenemos. Una vez que lo hagamos, veremos lo que el Señor quiere decirnos. Y esto se confirma en 2 Corintios 3 del 16 al 18 que leo. Con una esperanza así, ¿no vamos a actuar con plena libertad? Pues no es nuestro caso el de Moisés, que se cubría el rostro con un velo para evitar que los israelitas contemplaran el apegarse de un resplandor perecedor. A pesar de todo, sus mentes siguen ofuscadas y el velo aquel que solo Cristo puede destruir permanece sin descorrer hasta el día de hoy, cuando leen las escrituras de la antigua alianza. Hasta hoy, efectivamente, un velo nubla su mente siempre que leen a Moisés. Solo cuando se conviertan al Señor desaparecerá el velo. Y es que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. En cuanto a nosotros, llevando todos el rostro descubierto y reflejando la gloria del Señor, vamos incorporando su imagen cada vez más resplandeciente bajo el influjo del Espíritu del Señor. Como vemos, hay muchas personas que leen y leen las Escrituras y su entendimiento está vetado, porque aunque digan que son cristianos, que son creyentes, el Señor es el único que conoce los corazones. Y si no se los ha revelado, quizás es porque no se han convertido verdaderamente al Señor. Y Marcos 16, 15 al 18 dice: Id por todo el mundo y proclamad a todos la buena noticia. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en idiomas desconocidos, podrán tener serpientes en sus manos. Aunque beban veneno, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y los curarán. Aquí Él está diciendo claramente que los que creen en el Señor, los que crean en el Evangelio que Él le dio a los apóstoles a proclamar, los que se bauticen son los que serán salvos, y los que no crean en el Evangelio de los apóstoles o de los discípulos y sean bautizados no serán salvos. Es el único requisito que Jesús pide para nosotros estar sentados a la mesa y comer con Él. Que le creamos, que seamos bautizados y que seamos practicantes de lo que Él nos enseña. Vemos que Jesús les abrió el entendimiento para que comprendieran lo que les estaba diciendo y para que se dieran cuenta que todo lo sucedido había sido dicho por los profetas y la Escritura, y les dijo muy claramente que ellas hablaban de su muerte y de su resurrección al tercer día, y ahora los comisionaba para que, empezando en Jerusalén, tenían que ir y promulgar este mensaje de conversión y de perdón de pecados en su nombre, pero que tenían que esperar primero en Jerusalén, que no se movieran de ahí hasta que Él les enviara la promesa del Padre, que es la del Espíritu de Santidad, para que les diera ese poder y el coraje que necesitarían para realizar el trabajo, porque ellos son sus testigos de todo lo sucedido, al igual que nosotros hoy día. Y en Marcos 6 del 19 al 20 nos dice: el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Y Lucas 24 del 50 al 53 leo: y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con un gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Y en el libro de Hechos 1 del 9 al 11 dice: y dicho esto, lo vieron elevarse hasta que una nube lo arrebató de su vista. Estaban aún contemplando sin pestañear cómo se alejaba en el cielo, cuando dos personajes vestidos de blanco se presentaron ante ellos y les dijeron: Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? ¿Estad seguros de que el mismo Jesús, que ha sido arrebatado de junto a vosotros para subir al cielo, igual que lo habéis visto ir al cielo, volverá? Jesús es el primero en resucitar y subir al Padre, y volverá a recoger su fruto, porque Él fue el primero en resucitar y el primero a subir y sentarse a la diestra del Padre.
Y él, al subir a sentarse a la diestra del Padre, el Padre envió al Espíritu Santo o al Espíritu de Santidad sobre los discípulos, como Jesús les había anunciado. Al ellos recibir el poder del Espíritu Santo, ese fue el símbolo de aceptación y sello de que ahora los discípulos formaban parte del pueblo de Dios. Veamos cómo Jesús es el cumplimiento de las celebraciones solemnes y por qué en él debemos de celebrarlas perpetuamente. Primero, Jesús nació en otoño. Si Jesús no hubiese nacido, ¿cómo se iba a cumplir la fiesta? Jesús nació y Dios estaba en medio de nosotros a través de él, porque él trajo consigo la misma presencia de Dios. Él era el Emmanuel. Toda persona en esta tierra trae consigo un propósito, y el de Jesús fue nacer para traer la presencia de Dios en medio de nosotros, mostrarnos al Padre y así nosotros lo podamos reconocer. Segunda fiesta cumplida, Jesús murió en la tarde del día de la Pascua, cumpliendo así la fiesta de la Pascua. Tercera fiesta, Jesús es el pan sin levadura, porque no se encontró pecado en él. Cuarta fiesta, Jesús es el día de reposo, porque resucitó el tercer día después de su muerte, y ese día era sábado, día de reposo. Quinto, Jesús es la primicia, porque el día primero de la semana, que es domingo, es el día de las primicias. Las mujeres hallaron que había resucitado. Una vez que Jesús subió al Padre, ofreció su Omer, o sea, su primicia, y Jesús cumplió así con la promesa de enviar el Espíritu de Dios, y lo hizo, cumpliéndose así el día de Pentecostés. Así que para mi entendimiento solo faltan 2 fiestas para cumplirse y son las fiestas de las trompetas, que podemos encontrar esto en Isaías 27 del 12 al 13, que anuncia su segunda venida y nos recogerá para celebrar nuestra boda celestial, y la fiesta del Día del Perdón, que es donde nos presentaremos delante de Él para el juicio final. Ese es un día de gozo para los que estamos en el Señor y un día de muchísima tristeza y pena para los que no están en el Señor, porque ese día confirmarán que todo lo que se les había dicho era cierto. Muchos no cuentan el nacimiento de Jesús como el cumplimiento de las fiestas porque dicen que la primera fiesta que Jesús cumplió fue la de la Pascua. Pero yo no lo veo así. Pero ustedes estudien, escudriñen, no crea lo que yo digo siempre, para que nadie le cuente. Solo le confirme lo que la Escritura le ha dicho a usted. Después de su subida al cielo, vino el Espíritu Santo sobre los creyentes. Hechos 3 del 18 al 21 nos dice: Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: El Señor, vuestro Dios, os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Nosotros debemos ser como Jesús, cumplir con nuestra misión hasta el día que Dios nos suba para encontrarnos con Él, dejando así un legado para que sea enseñado a otros, hasta que Él vuelva. Debemos esperar su segunda venida para ser parte de su cosecha. Nos encontraremos nuevamente en otro episodio con curiosidades bíblicas, porque hasta aquí termina este episodio. Y si no se ha suscrito a este canal, yo le invito a hacerlo. Y si lo hizo, gracias. Pero continúe siguiendo nuestras meditaciones de la palabra de Dios, y si le gustó lo que escuchó, dele un like. Y así, juntos, moveremos a YouTube a expandir la palabra de Dios a todo el mundo. Recuerden, no se olviden de leer las Escrituras, escudriñarlas ustedes mismos, que nadie se las cuente, que se las confirmen. Bendiciones, shalom,
Shalom.